institucionales para apoyar con su experiencia este proceso, como el resto del mundo legal, para guiar a nuestros clientes en tomar buenas decisiones que permitan seguir impulsando los negocios y el desarrollo de Chile. Finalmente, como García Nal y compañía, reafirmamos nuestro compromiso con seguir impulsando este tipo de espacios de discusión y generando nuevas instancias para compartir puntos de vista que permitan enriquecer el debate en torno a los temas relevantes para nuestro país. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Enrique, Álvaro, Esteban, por sus palabras de bienvenida. Y muchas gracias también a todos por acompañarnos en esta nueva jornada de charlas de Entre Códigos. Mi nombre es Paula Vargas, yo soy editora jefe del Diario Financiero y esta mañana los acompañaré una vez más en este recorrido por las distintas temáticas y tendencias del mundo legal que ya llevamos haciendo, digamos, en este programa durante los últimos 4 años. Agradecerles también a nuestros partners de todo este periodo, Recabarren y Asociados, la Universidad Adolfo Ibáñez y por supuesto nuestro partner que se incorporó este año, el Estudio García Nadal. Bueno, y hoy justamente nos juntamos para tratar el tema constitucional nuevamente. El año pasado, justo a esta época, más o menos, hicimos un recuento, un tema similar, obviamente con otros actores y en otro contexto, pero hoy tenemos un poco de invitados renovados para abordar la nueva etapa de la discusión. Un poco a ciegas y esperando a lo que resulte del acuerdo político que está hoy día en el Congreso, pero lo cierto es que ya hay una definición, la ciudadanía y el país se pronunció de manera categórica rechazando la propuesta entregada por la Convención Constitucional, un proceso que no precisamente podríamos catalogar de exitoso, pero de que sin duda vamos a tener que sacudirnos luego para comenzar a construir esta ansiada o anhelada casa común. ¿Será posible avanzar hacia un proceso legítimo y eficiente? ¿Debe tener bordes y ser acompañado de una mesa técnica o una mesa de especialistas o expertos? ¿Debe ser la paridad un eje dentro del nuevo proceso? Y por supuesto, yo creo que es la pregunta que todos nos hacemos y en los que todos queremos tener alguna definición más clara de, por fin, cómo evitar un nuevo fracaso. Eso es justamente lo que vinimos a escuchar y conversar con el mundo de la academia y voces autorizadas en esta materia, voces que además han sido muy validadas también por la ciudadanía. En las últimas encuestas todas nos dicen que hay una confianza en que los expertos sean parte de alguna manera de este nuevo proceso. Por eso le damos la bienvenida nuevamente al profesor de Derecho Público de la Universidad Católica José Francisco García, la decana de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Miriam Enríquez, y el doctor en Derecho y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, también de la casa, Rodrigo Correa. Les cuento un poquito acerca de la metodología de este encuentro. Como los anteriores, ustedes desde sus casas o los que estén conectados pueden hacer preguntas internamente, nos mandan a través de un chat que está habilitado para ello. Nosotros hacia el final del encuentro, vamos a ir recopilándolas y haciéndoles preguntas a los panelistas que cada uno a continuación va a dar su charla, va a tener una intervención, una breve introducción a la materia de 10 a 15 minutos cada uno. Posteriormente hacemos una ronda de preguntas donde incorporaremos las que ustedes nos envíen a través del chat o los que están presentes nos pueden también, con la modalidad tradicional, levantando la mano, lógicamente, avisar si tienen algún interrogante. No los aburro más, en este momento yo le paso la palabra a José Francisco, quien nos va a contar un poco acerca de su visión acerca del rol de los expertos en este nuevo proceso y los eventuales límites o bordes que este debería tener. Vamos a sentarnos en la mesa. Bien, muchas gracias, Paula. Quiero a traer una presentación breve para tratar de explicarlo de los temas que ya están sobre la mesa para la discusión respecto de los bordes, los acuerdos y por otro lado decir algo sobre la construcción de expertos. Si alguien me puede ayudar en la presentación.
Exactamente. Bueno, el acuerdo del 15 de noviembre del proceso fue evidentemente esto que llamamos un acuerdo presidencial. Ese acuerdo eh, fue básicamente respecto del órgano constituyente, algunos dichos importantes respecto de los colectivos, etcétera. Ese fue un acuerdo político de una plana y media que luego fue materializado en una reforma constitucional redactada por una comisión de expertos en 2 semanas y luego discutida en el la pregunta hoy es, dado que estamos en un punto bastante similar al de noviembre de 2019, aunque ha pasado, por supuesto, mucha agua por supuesto, vamos a agregar a esta dimensión procedimental del primer acuerdo, una versión 2.0, un debate sustantivo, y aquí es donde ha habido algún debate sobre los bordes, junto con establecer entonces quién va, el órgano constituyente, si vamos a tener elecciones, la naturaleza de esa elección, si vamos a tener un comité técnico acompañando este proceso, qué va a pasar con la ciudadanía, vamos a habilitar nuevamente iniciativas ciudadanas, etcétera. La pregunta es, ¿van a establecerse algunos principios, marcos o límites materiales para el debate fijados antes por el Congreso? Mirar que cuando uno mira esto desde la experiencia comparada, hay experiencias que muestran la naturaleza de estos bordes. No es por supuesto el primer intento de establecer bordes, tampoco la ha sido en Chile. Nosotros en la Comisión Técnica redactamos al menos 4 bordes, que eran los llamados límites materiales del artículo 125, incluso final sobre la forma de república, democrática, respeto a los tratados internacionales, los estados vigentes y las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. Ese sirvió como un cierto borde, ahora borde que no era justiciable, sino que en algún sentido era entregado al órgano constituyente respetable, ¿no? La flexibilidad de ese borde era un buen debate. Ahora, cuando uno mira experiencias comparadas, el camino, por ejemplo, de la Constitución española del 78, en algún sentido hay consensos implícitos en los pactos de la Moncloa al año 77. Ahora, por supuesto, un cambio de régimen completo, no es la transición del franquismo a la democracia, por lo tanto, esos consensos fueron complejos, pero fueron importantes temas delicados. Se hace con la monarquía, con la Iglesia católica, con las autonomías, pero hay consensos implícitos que marcan el debate en la Constitución. Primero, en la ponencia española, que es el grupo de 7 especialistas que redactan la Constitución. Está el Pacto de Olivo, que ha sido un pacto, el de Argentina, la reforma del 24, donde previamente hay una negociación que se llama el núcleo de coincidencia básica, donde se fijan cerca de 20 temas que van a ser objeto de la reforma constitucional. Y se fijan con bastante detalle los temas y también las competencias que va a tener después el órgano constituyente, que quedan entonces regulados por este núcleo de coincidencias básicas. Luego está el modelo de los 34 principios de la Constitución interina sudafricana. En ese caso también es un caso complejo, saliendo desde el apartheid, un cambio de régimen, en el fondo, ¿no? Pero estos 34 principios son importantes porque es una negociación política, las 3 principales fuerzas políticas que acuerdan una constitución interina con estos 34 principios vinculados a reglas sobre la democracia, sobre la independencia del Poder Judicial, sobre qué va a pasar con los distintos ámbitos del gobierno regional, local, etcétera. Por supuesto, hay distintas visiones respecto de lo que se entiende los derechos de las minorías, los derechos de la mayoría, las reglas de no discriminación vinculadas al apartheid. Todos esos principios que son sustantivos ingresan a la Constitución interina y orientan a la Constitución final de 1996. De hecho, estos 34 principios interinos además tienen que ser certificados por la Corte Constitucional, que la Asamblea Constituyente los respeta en la Constitución del 96 para que pueda entrar en vigencia la Constitución del 96. Entonces, es un acuerdo sustantivo importante. Tenemos casos como la Ley de Revisión Constitucional de Kenia del 2008, que va a terminar en el segundo proceso constituyente en Kenia del año con la Constitución del 2010. Este proceso en Kenia es interesante y general, se ve como lejano, ¿qué puede Kenia enseñarnos? Pero Kenia es interesante porque a Kenia le pasa lo mismo que a nosotros. Un primer proceso constituyente fracasa, se rechaza en el referéndum. Y bueno, viene un espacio de violencia, lamentablemente, esperemos que esa parte no sea parte en Chile, digamos, y un año después se habilita
un segundo proceso constituyente que es liderado por una comisión de expertos, que básicamente lo que trata de hacer es decir, mire, avanzamos todo esto en el proceso constituyente anterior, pero tenemos este segundo conjunto de temas muy controversiales. ¿Cómo generamos un gran acuerdo político respecto de estos temas controversiales? Aprovechamos los avances del primer proceso constituyente y tratamos de zanjar políticamente estos segundos temas controversiales, ¿no? Y luego está la Convención Constitucional de Irlanda del 2002 al 2014, que también es un modelo interesante porque el sistema político le fija 8 temas críticos a esa Convención Constitucional para que desarrolle especialmente. Luego la Convención agrega 2 temas más. La siguiente lámina, por favor. ¿Por qué estos bordes y acuerdos sustantivos es importante tenerlos presentes? Porque, bueno, existen en la experiencia comparada. No es algo que se esté inventando ahora en el debate público. Naturalmente es una frase que se le cobra hoy día al presidente Boric en su discurso del 4 de septiembre. Él es el que habla de tener estos bordes. Y en general las fuerzas políticas están empezando, y el debate público está empezando a utilizar este lenguaje de los bordes. Lo tenemos nosotros, insisto, en el acuerdo, en la ley de reforma constitucional que implementa el acuerdo del 15 de noviembre, con estos 4 bordes específicos. Y entonces la discusión hoy día es, bueno, si es verdad que las fuerzas políticas están negociando estos bordes, ¿cuál es la técnica para hacerlo? Entonces la primera es, ¿se amplía esta cláusula de límites materiales? Si en el primer proceso tuvimos estos 4 límites materiales, ¿queremos agregar nuevos límites materiales? Ahí, por ejemplo, Chile Vamos agregó una serie de bordes, digamos, o de límites. Ahora, ¿estos van a ser límites? ¿Y en qué sentido son límites como los abogados los podemos entender? ¿Son vetos? O sea, ¿son materias que se van a entender como son reglas rígidas que se deben mantener en su versión actual, de acuerdo a la actual Constitución? O sea, en el fondo, son reglas pétreas, en el fondo, no se pueden tocar por el órgano constituyente respecto de la actual regulación en la Constitución. Entonces, cuando se dice el derecho a la vida, por ejemplo, se está hablando de la regla del 19 número 1 de la Constitución actual, cuando se habla de la libertad de elección en algunas materias. Son las reglas específicas que hoy día existen, por ejemplo, en materia de salud. El artículo 19 número 9, en esa regla precisa. Entonces, eso es lo que se está discutiendo hoy día. Por supuesto, no se ha especificado en la naturaleza jurídica estos límites. Entonces, ¿son límites como vetos? O sea, no se puede tocar respecto a la Constitución actual. O, más bien, siguiendo algunas otras experiencias como las que yo he relatado, como por ejemplo los principios sudafricanos. Son, por el contrario, no son vetos negativos, sino que son positivos. Acordemos estos principios hacia el futuro. Acordemos reglas grandes, titulares, digamos, hacia el futuro, que reflejan ciertos consensos. Algunos dicen, ¿para qué reflejarlo si ya tenemos consenso implícito? Hay un consenso implícito que no hay que establecerlo como límite o como principio respecto al Estado social y democrático de derecho. Por así decirlo, en la futura Constitución ya está escrito el Estado social y democrático de derecho. No tenemos para qué decirlo, dejemos que el órgano constituyente lo establezca. O tener derechos sociales más robustos. ¿Para qué regularlo ahora? Pero hay algunos consensos que yo creo que algunos actores sí quieren plantear, ¿no? Como parte de esta conversación. Por ejemplo, una regla como la siguiente. El Estado podrá promover o tener un deber preferente respecto a la educación pública, ¿sí? Entonces hay un consenso respecto al Estado, tiene que tener especial énfasis con la educación pública, pero ello en caso alguno puede menoscabar la educación particular subvencionada a la privada. Entonces uno pensaría, ese es el tipo de acuerdo que se generó en España, que son naturalmente acuerdos políticos, estos no son acuerdos que hagan los técnicos, ¿no? Entonces uno diría, no, ese no es un límite como veto, sino que es un borde entendido como principio, un tipo de aspiración que podemos tener hacia el futuro. Ahora, pero hay un segundo problema asociado a esto, que es un debate que se ha esquivado. Estos principios, sean como límites veto o sea como principios impositivos o acuerdos políticos, ¿cómo son exigibles? ¿No? Entonces hay modelos en que uno diría, tiene que tener exigibilidad judicial. En el modelo sudafricano la Corte Constitucional era el árbitro de este modelo. En algunas hipótesis en Chile, no los límites materiales, la Corte Suprema, un panel que creamos nosotros, artículo 136. Entonces uno tiene revisiones judiciales duras o blandas, digamos, o solo respecto al procedimiento. Pero nosotros sabemos que es una muy mala idea entregarle estas reglas a que sean definidas por las Cortes, digamos, ¿no? O sea, los jueces finalmente nos van a tener que decir, o decirle al órgano constituyente, oiga, usted está violando un límite. Eso es darle mucho poder a los jueces, o sea, un poder que ni siquiera tienen hoy día, ¿no? Eso hay que evaluarlo bien. Una segunda modalidad es un control político. Ese control político puede ser entregado al propio órgano constituyente, puede haber
puede ser una parte del debate que tenga la comisión técnica, por ejemplo, es decir, sabe que tener un reglamento con estas orientaciones. ¿Qué opina este grupo de expertos respecto a estas orientaciones? ¿Se están cumpliendo o no se están cumpliendo? Y el órgano constituyente, bajo su responsabilidad política, va a tener que hacer cumplir y respetar las orientaciones que tienen sus profesores o profesoras. O el otro mecanismo que se puede esbozar es decir, mire, hacia el final del órgano constituyente del proceso, antes del plebiscito, el Congreso Nacional podría verificar que ha cumplido con los principios que ha entregado el propio Congreso ex ante, lo que está fijando ahora. Ahora, eso le entrega gran poder al Congreso. Termino con una última idea. Yo creo que el debate de los bordes, en el fondo entonces, tiene ventajas y desventajas. Yo creo que es importante tener claro que esto genera, primero, es de difícil exigibilidad, y puede poner, y hay algunos que querrían darle demasiado peso a los jueces o a los expertos para que fiscalicen estos controles. Eso es muy complejo. O sea, y por lo mismo yo creo que una manera inteligente de ver este debate es cómo tener, si acaso los tenemos, no necesariamente es necesario tener estos bordes, pero si los tenemos, que sean acuerdos políticos ex antes implícitos, digamos, ¿no? Que sean constructivos, que en fondo, sin prefigurar reglas de la futura constitución, traten de decir, mira, aquí hay grandes titulares, digamos, aquí hay ciertos consensos que podemos orientar al órgano constituyente a avanzar, ¿no? Así que yo lo plantearía en esos términos en esta introducción. Que no sean vetos. Y no sean entendidos como entendidos. Muchas gracias, José Francisco. Continuamos entonces la conversación con Miriam. Miriam, cuéntanos un poco acerca del tema de la paridad. Es un asunto que se vio ganado de alguna manera dentro de, o fue un eje dentro de el proceso anterior. ¿Y cómo debería continuar en esta nueva discusión? Si debería estar y por qué es importante que esté. Muchas gracias, Paula, por la pregunta, que va a ser parte justamente de la presentación, pero antes también quisiera saludar y agradecer a los organizadores. Para mí también es un honor compartir con ustedes esta mañana para analizar un tema tan importante como los que estamos refiriendo. He aprendido muchísimo de Derecho comparado con la presentación de José Francisco y yo quisiera centrarme en 3 asuntos en estos 10 minutos que me voy a controlar. Si es posible pasar a la próxima diapositiva. Lo primero tiene que ver con algo que justamente Paula anunciaba del eje probablemente central, que tiene que ver con el órgano constituyente. No sabemos si se va a llamar convención constitucional, porque de hecho el nombre ya genera algún tipo de molestia o de mal recuerdo para algunos. Entonces hablamos del órgano constituyente y en ese sentido claramente pensar cómo va a ser la representación en este órgano y particularmente me interesa enfocarme en el asunto de la paridad, que me parece central, capital, en esta definición. A propósito del diseño, hemos hablado bastante también en estas semanas sobre el diseño, de lo que se pudiera mejorar, pero creo que hay 2 asuntos que fueron diseñados en el reglamento de la convención, incluso sobre el final, que son tareas que yo estimo que no debieran aplazarse y que las adelanto, que son la armonización y también la previsión de las normas transitorias. De hecho, de las normas transitorias, depende el éxito de la implementación de la futura Constitución, y un asunto que siempre ha estado sobre la mesa, y de alguna manera lo anunciaba José Francisco, que es sobre la base de lo que vamos a conversar en este nuevo proceso. Y como sabemos, en el anterior se hablaba de hoja en blanco, recién en la presentación se habló de hoja de ruta, y en definitiva me interesa mucho ver cómo en ese empalme tiene que ver algo la participación popular, porque todo indica que el proceso podría ser más acotado y eso podría de alguna manera complotar contra esta participación, al menos como la conocimos en el proceso anterior. No sé si se viene aquí o le subí el volumen. Ahí está. Bien, el primer asunto tiene que ver con el órgano constituyente y no necesariamente con la conformación del órgano constituyente, sino con la idea de representación en ese órgano, suponiendo que cualquiera sea su cantidad y la forma de elección, va a ser un órgano que va a ser electo por sufragio universal. Creo que eso es uno de los asuntos sobre los que hay un relativo acuerdo. El proceso constituyente pasado y el anterior se definieron conforme a ciertos criterios, como un proceso constituyente democrático, institucional, participativo y representativo. En este aspecto de la paridad, yo haría hincapié justamente en lo representativo y en lo democrático.
De hecho, para poder conversar con las personas que tuvieron en su momento la posibilidad de reformar la Constitución, que ya no fue la propuesta de la mesa técnica, sino recordemos que fue una reforma constitucional que se concretó en marzo del 2020, hubo que hacer, digamos, una gran tarea de persuasión para justamente justificar que la paridad era necesaria en este proceso, por muchas razones, pero una de ellas tuvo que ver con una idea distinta de representación, que es la idea de la representación descriptiva de la sociedad. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a una idea de representación algo, digamos, más tradicional, distinta, pero aquí se planteó que si las mujeres son más del 50% de la población, tenían que ser al menos el 50% de la representación en el órgano constituyente. Y eso generó mucho sentido y de hecho probablemente fue alguna de las razones centrales por las que los parlamentarios aceptaron y aprobaron esta reforma. Y además también en una lógica de democracia, nosotros estamos siempre pensando en la democracia como la posibilidad de que los representantes tomen sus decisiones por las mayorías. La idea de democracia de género, que también se suma a esta ecuación, plantea que en realidad no solamente es que los representantes tomen las decisiones por las mayorías, sino que concurran de manera equilibrada hombres y mujeres a tomar esas decisiones, que las mujeres no solamente puedan elegir, sino que fundamentalmente ser elegidas y integrar entonces estos órganos con paridad. Y hablamos de paridad como equilibrio, y por eso la fórmula permitía un 45-55% de integración como mujeres. Esa representación descriptiva de la sociedad a su vez generó una representación sustantiva de las demandas de género. Y yo creo que aquí va a ser bien relevante tratar de no plantear esto como una demanda identitaria, sino que son de alguna manera demandas que vinculan o que le interesan prácticamente a la mayoría de las mujeres, como por ejemplo igualdad, como por ejemplo el derecho a vivir una vida libre de violencia, entre otras tantas normas. Aparentemente hay cierto consenso, creo yo que lo hay, sobre que el futuro proceso constituyente y el órgano que se defina va a ser paritario. Eso se ha dicho prácticamente en todos los ámbitos, todas las declaraciones que hemos podido seguir lo señalan, pero no sabemos muy bien sobre cómo se está entendiendo la paridad, porque para algunos la paridad perfectamente se pudiera cumplir en las candidaturas y la paridad en el proceso anterior tuvo que ver en el resultado. Yo creo que la legitimidad de la futura Constitución y además como un imperativo de igualdad y de justicia, la próxima convención o órgano constituyente debiera ser paritario en el resultado. Y habrá entonces que pensar una fórmula, claramente es algo del detalle que habrá que discutir, para que esa paridad quede asegurada, porque probablemente no va a ser el mismo sistema electoral que el anterior, eso ya está de alguna manera anunciado, sino que se habla de listas nacionales, de listas cerradas, y entonces en ese marco habrá que pensar probablemente una paridad que asegure el resultado, que implique que la mitad de la convención sea conformada por mujeres. Y quisiera además agregar que se ha hablado por este tiempo de comisión de expertos, y yo quisiera también considerar, o que se considere, o invitar a considerar que esa comisión también estuviera integrada por mujeres, porque claramente todas las instancias en las que se intervenga en el proceso constituyente debiera tener esta misma lógica de integración paritaria. Yo invitaría entonces a pensar en una comisión asesora, en una comisión técnica, en una comisión experta, no necesariamente rotularla como una comisión de expertos, porque sabemos que a veces el lenguaje construye algunas realidades. Entonces, ese es el primer asunto que, nuevamente hice lo mismo. Eso, es que hay dos flechas. Y muy rápido. Ahí voy. Otro de los asuntos que quisiera destacar es que, y que muchos asuntos han sido comentados, o sea que debiera ser un número menor probablemente de convencionales, que el proceso debiera ser más acotado, que las discusiones debieran tener un sentido algo distinto de lo que se hizo, que el debate tiene que ser genuino, no simplemente testimonial. O sea, se han ido señalando varias cosas que en el proceso constituyente anterior han sido objeto de observación y de cuestionamiento, pero creo que hay dos cuestiones que no se han relevado tanto y que quisiera justamente hacerlo esta mañana, que son tareas que no convendría aplazar. Lo primero es considerar que la experiencia previa generó que la tarea de armonización y que la tarea de diseñar las normas transitorias se difirió hasta el final. O sea, prácticamente como al mes y medio de que se terminara el proceso, hay que hacer la armonización, y se creó una comisión de normas transitorias y fue un trabajo
sumamente rápido, muy presionado, y claramente eso tampoco, digamos, ayuda. Y además, si tenemos que considerar que el proceso futuro podría ser más breve, también habría que considerar cómo esto empalma con estas dos tareas, y probablemente también quizá los convencionales sean menos en números, y habría que ver entonces cómo se dividen este trabajo, y va a haber un apoyo que ya está anunciado de una comisión experta. Digamos, la suma de todos estos elementos creo que generan un contexto, y quizá, es solamente una idea, el trabajo que implique la armonización y el trabajo que implique las normas transitorias debiera ser un trabajo permanente que se inicie con el proceso constituyente, de tal manera que incluso pudieran llevarlo adelante otras instancias, y no necesariamente una comisión de armonización y no necesariamente una comisión de expertos. Pensemos que el proceso pudiera estar integrado por 100 convencionales en un plazo de 6 meses. Entonces, estas dos tareas que son centrales tendríamos que ver cómo conjugan en este nuevo escenario. Por una parte, la armonización podría no ser necesariamente una tarea para el final, sino que podría ser una tarea que se haga de alguna manera desde el inicio, considerando sobre todo la naturaleza de la armonización. La comisión de armonización se decía que no tenía dientes, porque no podía hacer cambios, sino que tenía que proponer algunas, digamos, si habían inconsistencias, sugerir, o sea, señalarlas, sugerir cómo se llenaban algunas lagunas o contradicciones y hacer algunos cambios gramaticales, etc. Entonces, si esa es nuevamente la naturaleza de la armonización, perfectamente podría ser una tarea intermedia de los borradores y claramente del texto que, final, de tal manera que se vaya redactando de manera coordinada y sistemática. Y creo que eso también le haría muy bien al acercamiento del texto a la ciudadanía, que lo vaya conociendo de una manera más depurada y no recién depurada al final. La tarea de las normas transitorias, ya estoy en los 10 minutos, pero 15, la tarea de las normas transitorias a mí me interesa especialmente. Estoy justamente desarrollando un Fondesit sobre normas transitorias, y la verdad es que las normas transitorias se trabajaron muy sobre el final, con mucha presión, y hay estudios que indican que generalmente las normas transitorias de las que depende el éxito de la Constitución futura suelen trabajarse al final, suelen trabajarse con mucha presión, donde los convencionales ya están muy agotados, tienen poca atención de la opinión pública. Prácticamente los convencionales agotaron todo su capital generando acuerdos previos y no tanto llegan con esa misma, digamos, posibilidad a las normas transitorias, sencillamente entregan a veces esos acuerdos, y además son normas que ya tampoco la opinión pública les presta atención, y por lo tanto tampoco hay gran participación ciudadana en cómo se diseñan esas normas. Entonces, una alternativa quizá, y esto yo creo que es más complejo que lo anterior, creo que lo anterior es más evidente, es que conjuntamente con la propuesta de una norma constitucional se proponga conjuntamente la norma transitoria, de tal manera que la misma comisión que la está diseñando tome en consideración la complejidad del cambio, si es que este es un cambio, una adaptación, tome en consideración las dificultades de la implementación y pueda al mismo tiempo proponerlo. Creo que este podría ser una manera también de alcanzar los plazos, y que se logre un efectivo diálogo con todos los actores que van a estar involucrados en ese cambio. Yo creo que esto también faltó en la instancia anterior, donde se convocó al Tribunal Constitucional para decirle que en 6 meses más, si se aprobaba la Constitución, iba a cesar como órgano, y eso claramente no generó adhesión, sino que generó, por el contrario, digamos, una dificultad con todos los actores, las organizaciones, los sindicatos y en definitiva todos los poderes constituidos. Otras instancias podrían hacer estas tareas, como por ejemplo la de armonización, perfectamente la comisión experta por la naturaleza de la función, y eventualmente la configuración de las normas transitorias, la misma comisión que aprueba, desarrolla y piensa las normas constitucionales, porque también las normas transitorias fueron previstas y diseñadas por una comisión de normas transitorias que no sabía con certeza por qué se habían tomado esas decisiones. Entonces, ¿cómo diseñar la implementación si no se sabía con certeza? Habían algunos convencionales claramente que las integraban, por qué se habían tomado esos acuerdos y cómo se habían previsto esos cambios. El último punto muy concreto,
Mucho se ha hablado de la hoja en blanco, yo creo que podríamos escribir un libro sobre la hoja en blanco, se ha entendido de muchas maneras distintas, pero de alguna forma se instaló sobre el final del proceso anterior una hoja en blanco con una finalidad de refundación. Creo que eso es prácticamente lo que la mayoría ha sostenido por este último tiempo, y en ese contexto es muy probable que podamos llegar, digamos, al futuro proceso con una hoja de ruta. Y creo que esto en la introducción que se planteó así como hoja de ruta nos marca una idea de continuidad. Yo creo que es un continuo, que es una continuidad, y por lo tanto habrá que aprovechar lo avanzado, y lo avanzado tiene que ver con las constituciones previas, con los reglamentos previos, eventualmente adaptar reglamentos. Se ha hablado de adaptar el reglamento del Senado si es que se elige a los convencionales como podría elegirse el Senado actualmente, y por supuesto las propuestas constitucionales previas como la del 2018 de la presidenta Bachelet, como la del 2022 recién pasada, y yo quisiera hacer más bien digamos, una referencia que podemos conversar, que tiene que ver también con las iniciativas populares, porque va a ser muy corto el plazo, muy corto el tiempo, si realmente se está pensando en 6 meses, para tener mecanismos de participación que sean incidentes. Habían muchos mecanismos que se plantearon en el proceso anterior, yo diría que algunos sencillamente no aplicaron, como el plebiscito dirimente, otros con mayor o menor éxito, como cabildos y algunas cuestiones que se iban a desarrollar en municipalidades. Las audiencias públicas, por supuesto, ocurrieron, y las iniciativas populares creo yo que es algo que no se puede perder. Pensemos que se presentaron 2.954 iniciativas populares, participaron de ellas casi 1 millón de personas, se firmaron 3 millones de iniciativas populares y solo 77 alcanzaron las 15.000 firmas exigidas. Si uno mira las iniciativas populares que alcanzaron las 15.000 firmas, ahí hay transversalidad, ahí hay diversidad, muchas tienen que ver con derechos fundamentales, otras con medio ambiente y otras con la parte institucional, y quizá también ese pueda ser un insumo que, por ejemplo, la comisión experta considere para que sea debatido y realmente discutido en este nuevo proceso constituyente. Muchas gracias. Antes de conversar, gracias Miriam por tu visión. Ahora Rodrigo, toca a ti. ¿Cómo ves tú esta discusión? Sí, muchas gracias. Voy a incurrir en el riesgo de ser percibido como desagradecido, porque voy a estar en desacuerdo. ¿Me escucha? Sí, voy a incurrir en el riesgo de ser percibido como malagradecido, porque voy a discrepar de algunas de las cuestiones que se dijeron en las presentaciones de Paula y Esteban. Entonces, debo iniciar agradeciendo, ¿no?, para despejar toda duda, la invitación a los organizadores y a la oportunidad de compartir con mis colegas. La primera discrepancia, Esteban habló del primer proceso, yo diría este segundo. El primer proceso fue el proceso de Bachelet, que terminó sin pena ni gloria. Y el segundo proceso constituyente, que terminó el 4 de septiembre, terminó estrepitosamente, un derrumbe estrepitoso. Y estamos en este momento dando algunos palos de ciego, tratando de ver cómo abrir un tercer proceso constituyente. Me parece a mí que es importante sacar lecciones de los dos anteriores. El primer proceso fue un proceso en que la Constitución, en realidad, después de una participación ciudadana, fue redactada por expertos, para todos los que están obnubilados con la idea de los expertos, y la verdad es que a nadie le importó mucho ese proceso, nació muerto prácticamente. Y el tercer proceso, bueno, está bastante cerca. Hay múltiples errores que se cometieron. Pero yo quisiera tratar de preguntar, ¿cuál fue la madre de todos los errores? ¿No? Aquel error que de alguna manera, en una suerte de dominó, ¿no?, generó que se incurrieran en múltiples errores. Y mi hipótesis va a ser la siguiente: fue una condición espiritual. Y esa condición espiritual, creo yo, está muy bien graficada en la casa de todos. Yo creo que es un error grave pensar que la Constitución debe ser la casa de todos. Y quiero explicar por qué. Hubo otros errores, creo yo, graves. No sé si este explica todo, pero creo que explica buena parte del problema. Y me preocupa, porque creo que es un error, una condición espiritual que sigue estando presente. Y que muchos creen, por eso decía, lo mencionó Paula, lo mencionó Esteban, que el problema del
segundo proceso fue que no fue la casa de todos. Yo creo que el problema fue que todavía pretendía hacerlo. ¿Por qué? Porque la metáfora de la casa es la metáfora de algo terminado. Es donde uno llega por fin a descansar. Donde uno, de alguna manera, plasma todos sus sueños. Y eso es lo que se veía en la Constitución. La Constitución como aquel documento en que cada uno plasma sus sueños. Claro, faltó de todos, pero había mucho de casa. Eso no es una Constitución. Una Constitución no es un lugar donde uno plasma sus sueños. E invitar a la ciudadanía y creer en los partidos políticos que la Constitución debe ser algo así como una casa, como el lugar donde uno plasma sus sueños, pienso yo, hace que el proceso sea imposible. Porque lo propio de una sociedad plural, como es la sociedad chilena hoy, es la discrepancia. Y la política es la constante administración de la discrepancia pacífica. Y sostenida en el tiempo. No hay punto de llegada. Vamos a estar constantemente, y me parece que debemos asumir que vamos a estar constantemente preguntando por el sistema correcto, adecuado, justo de salud. Y tomaremos una decisión en algún momento, como se tomó hace varios años atrás, experimentaremos 4, 5, 7, 12 años, hasta que nos parezca que no está a la altura y que queremos modificarla, y se modificará. Haremos lo mismo con el sistema de pensiones, haremos lo mismo con el sistema tributario. Entonces, la consecuencia, me parece a mí, que esto tiene, es que una condición de éxito es abandonar la metáfora de la casa. No es la casa. Son las reglas fundamentales, básicas, que establecen un sistema político funcional que permite administrar nuestra discrepancia, es esta ilusión de que estamos todos de acuerdo. Yo creo que hubo mucho daño también en la interpretación del estallido social, de que estamos todos de acuerdo en que hay que abandonar las AFP, el sistema de pensiones. No estamos nada de acuerdo y no lo vamos a estar. Lo que necesitamos es un sistema político que tenga capacidad de generar acuerdos provisorios, legislación provisoria, y se revisará, como digo yo, como es natural en la democracia. Eso, pienso yo, tiene algunas condiciones, algunas consecuencias, perdón. La Constitución tiene que ver evidentemente con el poder. Y en el poder hay por lo menos dos preguntas. Uno es cómo se constituye, es decir, quién va a mandar, dónde va a estar el poder. El poder jurídico hoy día, y esa es la gracia de las constituciones, es que es un poder institucionalmente creado, no es poder fáctico, es poder que creamos a través de las instituciones. Y ese poder puede ser creado de distintas maneras. Puede ser un poder muy presidencial, puede ser un poder muy parlamentario, puede ser un poder centralizado en Santiago, puede ser un poder distribuido en los territorios, en las regiones, o en las provincias, o en las comunas de distintos modos, ¿cierto? Hay una serie de preguntas que tienen que ver con cómo constituir el poder. A mí me parece que esas preguntas son inevitables, y esas preguntas sí tienen que ver y están en el corazón de la Constitución. Y acá hay algo paradójico. Lo paradójico es que en esas cuestiones no estamos discutiendo. O sea, eso es insólito. No hemos discutido, de hecho, no hemos discutido nunca. Si uno piensa en lo que ha ocurrido en Chile, el momento constitucional fue un momento más bien de negatividad contra la Constitución del 80. Pero los partidos políticos no tenían, salvo podría decir uno la derecha por supuesto que tenía, mantener lo actual, ¿no? Mantener un régimen presidencial, mantener un régimen relativamente centralizado, es decir, pero en la izquierda no había ningún proyecto que uno pudiera identificar claramente. No es que uno pudiera decir, mire, el Partido Socialista está a favor de tal estructura de distribución regional del poder, o está a favor del parlamentarismo, etc. Era evidente que esas cosas iban a tener que ser enfrentadas, y tuvieron que ser enfrentadas por la Convención con muy mala preparación.
No por culpa de los convencionales solamente, yo creo que hay miles de cosas que los convencionales hicieron muy mal. Porque no había trabajo preparado antes, no había trabajo dentro de los partidos políticos preparado. Yo esperaría que hoy, no tanto en la derecha, pero sí en la izquierda, hoy día se estuviera trabajando y pensando qué queremos en esto, queremos sistema parlamentario, queremos sistema presidencial, queremos sistema semipresidencial, cómo queremos distribuir el poder regionalmente, cuál va a ser nuestra posición frente al proceso constitucional. Y me parece que eso está brutalmente ausente. Hay otra cuestión del poder y es para qué se usa. Y me parece que el error, por esta metáfora de la casa, es concentrarse en eso. Deberíamos olvidarnos del para qué se usa. Eso lo verás después. Eso es la tarea de la política. Y ese error es un error que fue colorido, ¿no? Durante la convención. Estaba lleno la constitución de ¿no? La semilla, derechos reproductivos, es decir, un montón de cosas en las que uno puede estar salud. Por ejemplo, yo voy a decir, en materia de salud, yo tiendo a estar más bien de acuerdo con la sustantiva, con las ideas que se plasmaron en la propuesta de constitución. Pero me parece un radical error meterlas en la constitución. La pregunta, creo yo, que uno debería hacerse es la siguiente. Si uno favorece un sistema de salud universal, no que prohíba la salud privada, pero universal, donde todas las cotizaciones de todos se van a financiar al sistema público. El que quiere un sistema privado, que se lo financie de su bolsillo, pero con el 7% o el 8% o lo que sea, financia la salud pública. A mí eso no me parece mal, ese es un sistema como tiene Inglaterra, como tiene Holanda, etc. Pero yo creo que la pregunta es, ¿por qué ese es un tema constitucional? Y me parece que la respuesta no lo es. Si uno va a ver, bueno, Inglaterra no tiene constitución, pero si uno va a ver la constitución de Holanda, no va a encontrar en ninguna parte derecho a la salud universal. Es política. Lo que sí es que no hay nada en la constitución que impida el día de mañana ese sistema. Y en eso me parece a mí que el error que cometió la izquierda lo está cometiendo hoy la derecha. Los bordes anunciados el otro día son exactamente el mismo error, menos colorido. Pero garantizar el derecho a elección es bananero. Eso no existe en las constituciones. Hay que mirar las mejores constituciones del mundo, no lo van a encontrar. No existe el derecho a elegir un sistema de salud privada. Y hay buenas razones para ello. Eso es parte de la política ordinaria. Entonces, me parece a mí que hay condiciones en este momento extraordinarias para perseguir lo que yo he llamado desde hace muchísimos años, la verdad, y José Francisco y otras personas a veces lo han abrazado, la idea de una constitución mínima, una constitución que no tiene reglas sobre sistemas de pensiones, no tiene reglas sobre sistemas de salud, no tiene reglas sobre sistema tributario. Podrá tener algunas reglas muy generales sobre prohibición de impuestos injustos o desproporcionados, ¿no? Pero que no tiene una opción por un determinado sistema de salud tributario, de pensiones, de vivienda, de lo que sea. Incluso de educación, pienso yo. Que es un sistema que pudiera naturalmente garantizar derecho a la educación o provisión de servicios, pero no mucho más que eso. No se tiene, pues no veo por qué la Constitución se tenga que meter en otros aspectos. Entonces, me parece a mí que lo que es esencial para tener un tercer proceso exitoso es algo que es muy difícil para los políticos y que era algo que señalaba Gastón Gómez en una muy buena entrevista a La Tercera. Es una mirada no a la próxima elección, no de corto plazo, es una mirada a 40 años. El político, por su profesión, yo no quiero ser extremadamente injusto, ¿no? en mi crítica, pero está pensando en la próxima elección. Y en la próxima elección interesa la campaña. Y son cosas que además venden. Vende el sistema de pensiones, un sistema de salud, vende a su sector. Pero a mí me parece que lo responsable en este momento es dejar esas cuestiones al lado. Y concentrarse en aquellas que de verdad son fundamentales en el problema constitucional chileno. ¿Cómo construimos un sistema político funcional que permita administrar pacíficamente la inevitable y bienvenida pluralidad y discrepancia por los próximos 40, 50, ojalá 200 años, pero bueno, eso ya supongo mucho pedir. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Quedó súper claro en tu visión.
partamos la conversación un poquito también con este énfasis que tú le das particularmente a qué es lo que queremos construir, digamos, y cómo lo vamos a construir. Desde esa perspectiva, Francisco, tú de alguna manera estás más vinculado con el mundo político también y has seguido, me imagino yo, las conversaciones que hay en la interna, tal vez, o por tienes más conocimiento de la interna del acuerdo o de estas conversaciones de discusión política que se está dando en el Congreso. En ese sentido, ¿cómo ves que se están tomando? Uno tiende a ver que hay cierto atrincheramiento ya, o sea, ya uno mandó un listado, la derecha mandó su listado, esta semana ya vamos a conocer el nuevo listado, y la verdad es que pareciera ser que ya estamos construyendo un arbolito Pascua, en el fondo. Y esa era otra figura, que tal vez no te guste tampoco, pero y en ese sentido, claro, es muy distinto a la visión que tú planteas, en el fondo de que tal vez no se está yendo, no se está conversando, realmente yendo al fondo o queriendo construir algo que realmente dure por los próximos 40, no sé, por años y no se transforme solamente en un decálogo para ganar elecciones. Ahí, ¿cómo ves tú esa conversación? Yo no veo que sea una buena conversación. Yo no creo que sea una buena conversación. Entre otras razones, porque creo que el diagnóstico sobre el fracaso del proceso me parece que no está todavía bien macerado y no tenemos, me parece, todavía una política reflexiva sobre eso. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es, y me parece que está a la base del argumento de Rodrigo, es que la manera en que pensamos los procedimientos para el futuro órgano constituyente siguen siendo los mismos, o sea, los pensamos agregativamente. Pensamos reglas como la de los 2/3, pensamos la estructura en el pleno y en las comisiones, con más o menos convencionales, pero lo pensamos en los mismos términos. Y en realidad a lo que nos está llevando esa manera de pensar el órgano constituyente como un esquema parlamentario adversarial y no deliberativo, me parece que nos va, como se está planteando el tema, es exactamente el mismo modelo, de fondo, ¿no? En que vamos a agregar, para llegar a 2/3, como dicen los norteamericanos, el Christmas Tree Bill. Vamos a tratar de armar un árbol de Navidad agregando las guirnaldas y los elementos de todos los participantes. Y nos preocupamos menos de la deliberación, por un lado, ¿no? O sea, en reglas muy específicas. Nosotros los convencionales, igual que los parlamentarios, lo que vemos es, por la tabla que tienen de trabajo, son discursos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, que yo digo A. Le sigue el convencional 2 que dice B, el 3C, etc. Cuando uno quiere ver una discusión deliberativa, en realidad lo que uno fija es un tema. Vamos a discutir sobre esta materia y se va a generar un contrapunto específico en una determinada materia. Vamos a tratar de construir una cierta verdad, digamos, ¿no? Y tratamos de armar un cierto consenso en alguna materia. Eso requiere una manera de pensar los procedimientos y el rol de la constituyente, entre otras materias, que creo que no lo estamos teniendo. Los expertos, por ejemplo, los expertos y expertas son buenas en eso, tratando de ayudar a esa comisión a decir, estos son argumentos a favor, estos son argumentos en contra, el derecho comparado se ha pensado así, etc. Aquí no va a llegar los técnicos a decir, oiga, esto es lo que tiene que ser. No, esta es la manera en que ustedes pueden discutir. Los ciudadanos han pensado estas cuestiones, pero parece que el problema de la deliberación está mal pensado. Entonces, me parece que estamos volviendo a un esquema agregativo donde lo que es, bueno, vamos 2/3. Yo creo que una de las lecciones que se ha sacado es que el mayor error es no detectar estos mínimos comunes, que pueden ser muy pocos, y el resto es la política democrática. Pero si seguimos pensando las reglas de manera agregativa, traigan todos los que tienen su idea y sus propios intereses para agregarlos y construir los 2/3. Y me parece que ese camino lo seguimos viendo. Y eso me parece que las discusiones son poco reflexivas, no han pensado. Y lo último, simplemente a modo de broma, y yo también le diría a Rodrigo que ojalá no sea una constitución de 200 años, no creo que el presidente de la Biblia 50, 100 años. Yo creo que por lo menos, yo siempre pienso en mis 3 hijas, ella 80 o 40 años más, ella verá los problemas constitucionales que tengan entonces, digamos, ¿no? O sea, yo en eso también sería minimalista y sobrio, ¿no? Es una constitución que tiene que durar unos 30, 40 años más, y después viene simplemente un apagón tecnológico y en 30 o 40 años más las futuras generaciones verán construirán sobre lo que hay, digamos, ¿no? Pero ellos tendrán que resolver estos temas.
Así que mi primera mirada es de lo que yo estoy viendo, si está muy vinculado en realidad, lo que estoy viendo no son buenas noticias, me parece que el diseño sigue siendo agregativo, o sea, seguimos pensando el órgano constituyente futuro como un símbolo del Parlamento, como un esquema adversarial, pero no es deliberativo, y eso me preocupa porque significa que, como decía Rodrigo, vamos a seguir agregando sueños hasta cumplir el quórum determinado, digamos, ¿no? La suma de muchos sueños y de muchos intereses. Y yo también creo que en los bordes también hay intereses, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que decía, mire, los órganos constituyentes mezclan intereses, pasiones y emociones. Nunca hay que olvidar los intereses, digamos, ¿no? Pero sin ser ingenuo. Pero una agregación de intereses y sueños yo creo que es una mala fórmula y me parece que vamos caminados allá. ¿Cómo caminamos? ¿Qué punto de inflexión? ¿Qué puede pasar para volver a reenfocar ese trabajo? ¿Cómo lo ven ustedes? No sé, Rodrigo o Miriam. Sí, yo un poco siguiendo lo que, creo que está bien el micrófono, lo que señala José Francisco, yo creo que claramente esta conversación, que no coincido que no es una buena conversación y ha sido un buen punto de partida este nuevo proceso, con la idea esta de los límites y la idea de los bordes, creo que poco se construye esta idea que estamos planteando aquí de los consensos, ¿no? De estos principios que podrían inspirar como un gran acuerdo la futura Constitución, porque si se van agregando, difícilmente la Constitución pueda ser mínima. Entonces, yo creo que de la presentación que hacía José Francisco, la posibilidad de que haya límites, que sean para que no, además que también está la cuestión de su justiciabilidad, más bien pensar en esos consensos que pudieran luego fácilmente hacer que la deliberación, la discusión y la aprobación ocurran. Y deben ser probablemente algunos que ya están instalados, como el Estado Social y Democrático de Derecho, en fin, pero buscar otros que puedan eventualmente establecerse para que luego se inicie el proceso constituyente, pero también el futuro órgano constituyente debiera darse un tiempo real para escucharse, para saber en qué están de acuerdo y sobre esa base comenzar a trabajar. Esto no ocurrió en el proceso anterior. Directamente la convención creo que se escucharon un par de días, pero cada uno habló de manera casi como monólogo, pero no hubo realmente la intención de escucharse para más o menos identificar los puntos comunes y comenzar a trabajar. Yo creo que eso tendría que hacerlo el futuro órgano constituyente, porque de lo contrario difícilmente va a ser una constitución mínima, porque cada uno va a querer asegurar su interés y plasmarlo en la Constitución. Parece algo así como romántico, decir, escuchémonos, veamos en qué estamos de acuerdo, pero realmente es la manera de construir este pacto. De lo contrario, nuevamente vamos a tener quizá alguna dificultad. ¿Cómo estuvo el proceso? Yo creo que el problema es una condición espiritual o intelectual, por llamarla de alguna manera, solo se puede resolver enfrentando ese problema. Y eso, creo yo, no puede hacerse, es imposible, si se da un espacio como se dio a Independiente. Entonces, yo espero y entiendo que hay cierto consenso en que el proceso va a ser más bien llevado por partidos políticos. Los partidos políticos sí pueden hacer este proceso de reconversión espiritual. Y lo que yo esperaría que hicieran, entonces, es tomar posición en las cuestiones genuinamente constitucionales que una constitución no puede dejar de establecer. Cómo se distribuye el poder entre poder judicatura, parlamento, congreso y presidencia de la república, o jefe de estado, para ser neutral, porque yo creo que uno debiera avanzar hacia un sistema parlamentario, ese es uno de los problemas que tiene Chile. Pero bueno, esa es mi opinión, y es discutible, y me parece que es una discusión legítima. Debieran tomar los partidos posición sobre esos temas. Y debieran, creo yo, a efectos constitucionales, no a efectos de sus programas políticos, abandonar posición sobre todo el resto. Entonces creo que debieran abandonar posición sobre aborto, debieran abandonar posición sobre el sistema de salud, sobre el sistema de pensiones, sobre el sistema tributario. Y ahí eso no significa que el tema no deba ser pensado constitucionalmente. Esto es interesante. Yo creo que sí debe ser pensado. Pero la pregunta es otra. La pregunta no es ¿cómo metemos en la Constitución el sistema de salud que queremos? ¿Cómo lo aseguramos? Esa, creo yo, es la pregunta que nos lleva por el mal camino. Es la pregunta por la casa. ¿Cuál es la casa aquí? La pregunta constitucional es otra. ¿Cómo
hacer que la Constitución no impida que el día de mañana tengamos un sistema de salud como el que tenemos hoy, pero tampoco impida un sistema de salud universal. Hoy la Constitución política, la actual, tiene un problema, porque tiene un derecho a la elección entre el sistema de salud público y privado que puede interpretarse, y se ha interpretado por notables profesores de Derecho Constitucional, como una regla que prohíbe al legislador imponer que las personas que están en una ISAPRE coticen para FONASA. Y a mí me parece que el legislador no debiera tener esa prohibición. Entonces, lo que yo creo que tiene que ocurrir ahora es que las dirigencias de los partidos políticos, y esto sí es algo que pueden hacer, es hacer un genuino esfuerzo, magnánimo, usó la palabra Gastón Gómez en esa misma entrevista, un esfuerzo magnánimo, no de abandonar sus convicciones, sino que un esfuerzo en separar aquello que es programa político de aquello que es propiamente constitución, y concentrarse y tomar posición en lo que es propiamente constitucional. Y eso significa que, es interesante porque no significa que no hay bordes, los bordes son de otro tipo de bordes. No vamos a discutir sobre el sistema de salud, eso no lo vamos a discutir, no es parte de la discusión. Ahora, yo no creo que eso se pone después por decreto, es una condición espiritual. Entran los partidos y se sientan, una vez que están en la convención, empiezan a discutir, y nadie pone sobre la mesa el sistema de salud, porque eso espiritualmente lo han dejado afuera. Eso es difícil, eso exige magnanimidad, pero yo creo que se puede hacer. Creo que hay estupendas condiciones para que eso ocurra ahora, por eso a mí sí me lamenté el documento de Chile Vamos de la semana pasada, porque creo que fue un paso en falso en la dirección incorrecta. Pero creo que hay buenas condiciones. Y respecto del tiempo, naturalmente, José Francisco tiene razón. Vaya uno a saber cuánto dura la Constitución, y no pretendo que uno pueda anticipar eso. Es simplemente el horizonte, ¿no? Creo que el horizonte con que uno enfrenta esto no puede ser el horizonte de corto plazo, tiene que ser un horizonte de larguísimo plazo. Si lo hacemos pésimo y dura 15 años, bueno, también es lo que duró. Ahora, con esta idea de sumar a los expertos, ¿no será momento de sumar los ex ante? O sea, ahora en esta conversación, cuando ya los partidos políticos tal vez nos vemos un poquito más entrampados o mirando muy a corto plazo o tratando de sacar un acuerdo muy rápidamente, ¿no será momento de que sean más, de que entren a escena los expertos de alguna manera? ¿Cómo ven ahí esa situación? No sé si los partidos políticos también tienen esa voluntad de incorporarlos, si los están incorporando o no. Yo leía que sí, pero ahí ustedes son más protagonistas y podrán saber más en la interna que yo. O sea, yo estoy de acuerdo con Rodrigo. Hoy día es el momento de la política y de la buena política. Y eso no tiene escapatoria. Yo creo que no tiene escapatoria el hecho que no, como decía la Miriam también, que llevamos 8 años y ya vamos a empezar un tercer proceso constituyente escapando a los 5 o 6 pilares estructurales de una constitución que en el fondo nos permite una convivencia democrática, vamos en una sociedad plural, digamos, ¿no? y a lidiar con nuestras diferencias, democráticamente, pacíficamente. Entonces, hoy día la política primero se escapó a través de los independientes, ¿no? Hoy día se escapa con los expertos. Los expertos no son buenos tomando decisiones políticas, no tienen legitimidad democrática para tomar decisiones políticas. Los expertos, las expertas son buenas para poner información sobre la mesa, mirar el mejor derecho comparado, quizás tiene alguna manera más reflexiva de pensar en diseño institucional, un poco lo que hemos hecho acá, pero en realidad acá hay buena idea. Yo no digo que sigamos el modelo de Kenia, pero en realidad en Kenia pasó esto, ¿qué podemos aprender? Si ahí pasó algo interesante, pero no es replicable eso, digamos, ¿no? Está el Pacto de Olivo en Argentina, fue interesante, pero ¿qué nos muestra el Pacto de Olivo, o el Pacto de la Moncloa, o el Pacto de los Mantel? Que donde hay buena política, donde hay buenos políticos, hay cierta capacidad de encontrar esos puntos mínimos, esos acuerdos de unión. La mala política no es simplemente sentar a todos en la mesa y agregar preferencias, digamos, ¿no? Y yo diría que un segundo incentivo institucional, y yo creo que esto puede ser poderoso hoy día, es que hay una literatura que me parece interesante, que en el fondo es mirar las constituciones como seguros políticos. Hoy día el electorado chileno en los últimos 5 años ha sido muy volátil, ha votado muy conservadoramente, muy progresivamente, y de manera muy progresista en los últimos 5 años. Y yo creo que
en el fondo la Constitución lo que tiene que hacer es que todos saben que va a ser mayoría o minoría, más o menos en el corto plazo, y van a tener grandes derrotas y grandes victorias, y van a querer además en sus minutos implementar sus programas de gobierno, y que la Constitución no sea utilizada, como plantea el fondo Rodrigo, de otra manera, como una tarjeta roja. Oiga, yo quiero bajar los impuestos. No, ¿sabe qué? Hay una regla de progresividad que hace imposible que usted baje los impuestos. Oiga, yo quiero subir el salario mínimo. Tarjeta roja, digamos, ¿no? Eso es lo que tenemos que sacar de la política chilena, digamos, ¿no? Las pretensiones de que las constituciones son programas de gobierno. Porque le dan el maximalismo en una dimensión y le dan una constitución de detalle, una constitución larga que abraza todos los temas de política pública, además agregativamente. Pero muchos del programa es la Constitución programa, o sea, que le pide a la Constitución de detalle desarrollar solamente en un sentido las políticas públicas. ¿Cómo van a ser mayoría y minoría en el futuro? Y quieren tener políticas públicas más liberales, más estatistas. Si vamos a tener más empresas estatales, vamos a ampliar el giro de Codelco. Eso será un debate democrático en el Congreso, es algo que no puede estar zanjado ex ante en la Constitución. Entonces, uno querría, porque va a ser mayoría y minoría, establecer un montón de peso y contrapeso, elecciones periódicas libres, un poder judicial independiente, tener algún esquema de revisión judicial, tener peso y contrapeso, tener constitución en lo económico y social más bien neutral para poder desarrollar las políticas públicas que uno le ofrece a la ciudadanía y ganará las elecciones democráticas ofreciendo un programa de gobierno, después también implementarlo. Entonces uno diría, dado que el electorado se ha comportado en un sentido y en otro, una buena idea tener un pacto muy general para que después, en el fondo, cuando sea minoría se respeten mis derechos, mis posibilidades de competir, de alcanzar el poder, y cuando sea mayoría pueda avanzar el programa de gobierno, bajando impuestos, aumentando el salario mínimo, teniendo Estado empresario, privatizando Codelco, porque yo se lo ofrecí al electorado, y eso es algo que no puede estar zanjado en la Constitución. No puede ser la Constitución en materia económica y social azul o roja, digamos, ¿no? Eso sería dar un paso atrás, y es precisamente el tipo de debate en el que hemos estado encapsulados, y como bien decía Rodrigo, es tratar de llevar programas políticos, programas de gobierno, y zanjarlos en la Constitución, digamos, es un error. Ahora, como él lo diera, creo yo que esta discusión de la forma que se tiene que causar básicamente tiene que ser a través de liderazgos claros y escuchados de su parte. Por un lado tenemos el presidente que se ha un poco puesto un poco al margen, pero que sin embargo ya la semana pasada dio algunas luces de sus definiciones de cómo creía que debería construirse este nuevo proceso, y que la verdad es que hicieron mucho sentido con lo que el resto pensaba, digamos, o el resto no solamente más bien la oposición, digamos, había más acuerdo con la oposición que parece que internamente. Y desde este sentido, ¿cómo ven ustedes que él esté más alejado de este nuevo proceso? Y si es importante que haya un liderazgo más allá de las cabezas de los partidos políticos, me refiero al mismo presidente Boris, que sea más protagonista, digamos, sobre todo en este inicio de conversación que ya vemos que está bastante atrapado. Sí, yo quisiera retomar un poco la pregunta anterior, y justamente sacaba cuentas así y decía, en mayo del año 2021, esto es como un péndulo. El triunfo estrepitoso, utilizando tu término anterior, fue de los independientes. Y hoy, claramente, la ciudadanía espera, las encuestas lo da cuenta, que el próximo órgano esté fundamentalmente integrado, apoyado por expertos, y esto es bien potente, porque la posición que hizo que la Convención Constitucional estuviera integrada como fue, no era solamente independiente, sino que independientes íntimamente vinculados con los territorios, o sea, nada más alejados de los expertos. Entonces, yo creo que a los expertos hay que ponerlos en el lugar que tienen, simplemente de expertos, de asesores, que tienen un conocimiento técnico, que lo pueden poner a disposición del órgano que tiene que definir los contenidos constitucionales, no sobredimensionarlo, porque de alguna manera incluso se hablaba de que los expertos podrían definir estos bordes, y claramente esa es una tarea política. Los expertos, también hay que ver qué se está entendiendo, las expertas. Que tengan derecho a voto. O sea, que tengan derecho a voto. O sea, estas personas con algún conocimiento en distintas materias, no solamente constitucionalistas, por supuesto, tendrían que poner su conocimiento a disposición y apoyar la tarea del futuro órgano constituyente. El resto tiene que ser definido por los órganos políticos que corresponden. Yo creo que en el liderazgo, en esta pregunta que hacías, Paula, el Congreso tiene que rápidamente, prontamente, definir el proceso, iniciar el proceso, formalmente con esta reforma,
iniciar este tercer proceso constituyente y dejar que la convención constituyente o el órgano que se defina tome y decida los contenidos constitucionales. Creo que en esta parte el liderazgo debiera ser fundamentalmente del Congreso. Creo que el presidente no puede estar ausente, es parte también del órgano que reforma la Constitución, no puede estar ausente tampoco en estos acuerdos, por supuesto, pero de alguna manera hoy todos vinculamos, para bien o para mal, el resultado del plebiscito pasado con la intervención del gobierno. Entonces, probablemente para que este nuevo proceso tenga un inicio distinto, probablemente el Congreso debería tomar este liderazgo. Yo diría que el Congreso y los parlamentarios debieran dejar pensando estos límites, etcétera, iniciar el proceso, definir un procedimiento relativamente simple y dejarle el trabajo a la Convención. Sin límites, sin bordes, total. Sí, en esta cosa de los expertos, a mí me parece que es importante distinguir dos cosas que son distintas. Uno, y que lo han tocado mis colegas, es que la idea de que los expertos suplen el acuerdo de los políticos es una ilusión. No solo por las razones que ellos han señalado, carencia de legitimidad, etcétera, sino que porque los expertos también tienen posición política. De hecho, lo que nosotros llamamos expertos en esto son, supongo, cientistas políticos y profesores de Derecho Constitucional. Pienso que el 98% de los profesores de Derecho Constitucional en Chile son claramente identificables al sector político al que pertenece, o al cual no pertenece como militante, que está muy cercano. O sea, tú me muestras uno y yo te digo que es cercano a tal partido político. Y eso, entonces, el experto acá es una suerte de ilusión desde este punto de vista, de suplir la falencia de la política. No hay posibilidad de suplir el acuerdo político. Ahora, hay una segunda cuestión, que es la calidad técnica del trabajo. Y eso creo yo sí. El trabajo de la Convención Constitucional fue técnicamente muy mal, en mi impresión. Eso es una opinión personal, puede que no todos la compartan naturalmente, pero yo creo que era un muy mal trabajo. Y eso creo que de alguna manera permeó hacia la opinión pública. Quizá también exagerado puede ser, o concentrándose en algunas reglas, pero permeó la opinión pública, y por eso creo que aparece esta idea de las encuestas, es que el trabajo era técnicamente deficiente. Pero yo creo que la razón por la que eso ocurrió, de nuevo, tiene que ver con los independientes. La verdad es que cuando los acuerdos son de partidos políticos, los partidos políticos recurren a sus expertos, porque ellos saben que su capacidad de alcanzar un buen acuerdo depende también en parte de que el buen acuerdo sea técnicamente consistente. Entonces, yo creo que el problema de los expertos es un no problema, es decir, el problema real fue el de los independientes. Mi impresión es que si nosotros tenemos un proceso conducido por partidos políticos, desaparece solo, porque los partidos van a llamar inevitablemente a sus expertos. Ahí hay una consideración final, quizás, sin embargo, que es la elección general. Evidentemente, la elección de la convención, si es que se llama una elección, hay que ganarla, y para ganarla los rostros, la farándula pueden ser atractivos y eso puede perjudicar a los expertos. No necesariamente significa que los expertos no van a tener participación, porque podrían estar detrás. El farandulero que no sabe nada va a requerir al experto. Pero si se quiere que el experto esté sentado ahí, la idea de listas nacionales cerradas, es decir, donde uno vota por una lista de un partido político y no vota por una persona, y por lo tanto el partido decide quién entra o en qué orden entra, yo creo que resuelve completamente el problema. La comisión de expertos como cuestión, yo creo que es una fantasía. Con el tema de los expertos y sus protagonistas. Básicamente porque, claro, hoy día los acuerdos políticos, particularmente el Congreso, es un órgano que es visto, yo creo que las encuestas sí lo reflejan, es la legitimidad que tiene, básicamente. Y yo creo que por eso está, de alguna manera el rol de los expertos se ve tan relegado hoy en día, y en los cuales hay cierta esperanza también, o garantía de que pueda, el proceso que viene, o el proceso que se está conversando, tener cierto éxito, o al menos no cometer los mismos errores del pasado, bueno, agregando todos los comentarios que ustedes hicieron acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta en particular. Álvaro, Esteban. Primero, ¿escucha bien? Sí. Sí. Bueno, primero agradecer toda la exposición de José Francisco, Miriam y de Rodrigo.
Yo me quedo o sea, con algunos temas que mencionaron ustedes y que me da la impresión de que este proceso va a ser bien complicado. Veo que hay, en definitiva, como decía José Francisco, como que esto partió mal, con esto de ir poniendo como condiciones, como lo dijo también Miriam. Y comparto lo que dice Rodrigo, a pesar de que yo en mi exposición lo que hice fue citar lo que dijo Izaguirre, lo que en algún momento en una columna hizo Jorge Navarrete, y que en algún momento creo que hasta lo dijo el presidente Lago, con esta idea de que todos nos sintiéramos identificados con esta nueva constitución. La verdad que no puedo estar más de acuerdo. O sea, yo creo que al final pasó esto de que cada uno de los convencionales quiso poner su idea o sus temas, y se terminó generando una constitución que, como decía Rodrigo, incluyó temas que no tenían por qué estar en la constitución. Yo soy estoy muy en la línea de lo que dice Rodrigo, que las constituciones debieran ser regulaciones de los temas fundamentales y dejar a las leyes sectoriales. Tú lo dijiste también en esta entrevista de CNN, José Francisco. Creo que todos los temas de pensiones, de educación, de salud, que eran las grandes preocupaciones que surgieron en la ciudadanía, son temas que no deben estar en la Constitución y que debiera pasar esto que ustedes dicen, de que la Constitución debiera permitir que pudieran, en definitiva, establecerse los sistemas que la propia ciudadanía y el legislador le vaya proponiendo al país en el tiempo. Pero mi pregunta va enfocada a si ustedes ven que puede... A mí lo que más me preocupa, y esta es un poco la reflexión, ¿cómo lograr que este proceso sea exitoso? ¿Cómo lograr que no volvamos a cometer los mismos errores? Porque por lo que ustedes están diciendo, parece que en parte se están cometiendo o se está generando este atrincheramiento, esto de llegar con listas o con bordes, como condicionando el nuevo proceso y la discusión de si tiene que estar experto, comisión mixta. No sé si han visto la encuesta. Es sorprendente lo que esto de ir de un extremo al otro. Ahora como que quieren mixta o que luego el Congreso o que se reforme la misma Constitución del 80. Increíble cómo ha cambiado la posición de la ciudadanía, en la medida que uno confía también en lo que dice la encuesta. Entonces, ¿cómo lograr que el proceso sea exitoso? ¿Cómo lograr? Mi mayor temor es que terminemos yendo de nuevo a un plebiscito en donde estemos todos preocupados de qué va a pasar y si se va a aprobar o no se va a aprobar, porque ya estar en un nuevo, que vendría siendo el cuarto, por lo que dices tú, Rodrigo, el cuarto proceso es que nos va a mandar en el tercero, ya sería... A mí me preocupa la certeza jurídica. Yo creo que más allá de que las constituciones deben cambiar y que no son eternas, tampoco podemos estar permanentemente discutiendo las normas fundamentales de un país. Creo que los temas gruesos, importantes, fundamentales, como el poder, la organización del Estado, son temas que no deberíamos estar discutiendo a cada rato. Entonces, creo que tiene que haber alguna posibilidad de establecer las condiciones mínimas o las normas mínimas, como decías tú, Rodrigo, y que eso nos permitan tener algún grado de seguridad y certeza jurídica por un buen tiempo. Entonces, ¿cómo ven ustedes o qué debiera pasar para que no caigamos nuevamente en un proceso que termine fracasando? Y si hay alguna experiencia, o cuál es la mejor experiencia internacional que Chile debiera quizás mirar. Eso, muchas gracias. Yo voy a decir algo que puede ser provocativo. Voy a decir algo que puede ser provocativo. Yo creo que la mejor experiencia comparada es chilena, y es el plebiscito de 1989. Hay que pensar, eso es extraordinario, un gobierno completamente derrotado, que el gobierno de Pinochet, la dictadura de Pinochet, o sea, moralmente derrotado en las urnas, con una oposición triunfadora, se sientan a negociar una reforma constitucional que no agradaba a nadie. Obviamente no agradaba a la concertación de partidos con la democracia, porque era un pacto con el diablo, ¿cierto? Y no agradaba al gobierno derrotado. Y el plebiscito fue aprobado por más del 90% de la ciudadanía. Eso es un proceso exitoso. Ahora, yo diría, un proceso exitoso acá, dos cosas. Produce una buena constitución, y no quiero decir que esa haya sido exitosa, aunque probablemente para lo que se podía hacer lo fue. Pero segundo, que sea aprobada. Yo creo que la cuestión de que sea aprobada no tiene mucho que ver con las encuestas, con lo que piensa la ciudadanía, nada. Yo le aseguro a todo el mundo. Si la gran cantidad de los partidos políticos institucionales llaman a votar a prueba, va a ganar el apruebo por amplio. Lo voy firmado. ¿No? Acá no ganó la prueba porque Vamos por Chile y buena parte de la centroizquierda, aunque con alguna mayor ambigüedad, pero ha sabido, no estaba conforme con esto y llama a votar rechazo. Pero si tú tienes a buena parte
de los partidos políticos llamando a votar, apruebo la Constitución, se aprueba, y se aprueba por un amplio margen. Quizás no va mucha gente a votar, si que no entusiasma mucho y no hay voto obligatorio, eso podría ocurrir, pero se aprueba por amplio margen. Y probablemente para eso lo que se necesita, y lo que eso requiere, perdón, es de nuevo una constitución mínima, saquemos todo aquello que no nos podemos poner de acuerdo y que es parte de la política ordinaria y en lo cual vamos a seguir discutiendo en las décadas que siguen y pongámonos de acuerdo en lo central, en lo esencial, y es cómo esto va a ser parlamentarismo, presidencialismo, cómo se distribuye el poder regional, qué lugar van a tener los pueblos indígenas, qué carácter, qué tipo de reconocimiento, etcétera, algunas cuestiones en las que hay que ponerse de acuerdo. Y si hay acuerdo, se va a aprobar. Yo no tengo ninguna duda. Sí, yo quisiera, si tengo el micrófono, me quedé pensando en lo que decía Rodrigo en la vez anterior sobre los expertos, ¿no? Porque parece que ahora sí expertos, pero también hubo expertos en el proceso recién pasado. Creo que todos los convencionales que estaban vinculados con partidos políticos tenían un gran apoyo de expertos, eran de los partidos políticos. Los independientes también tuvieron personas que los apoyaron y los asesoraron, pero claramente no siempre hubo tiempo para escuchar. Creo que hubo un momento donde el tiempo realmente complotó contra el trabajo. Y por lo tanto, insisto, no hay que sobredimensionar a los expertos porque sí los hubo en el proceso anterior. Y así todo, la Constitución claramente no tuvo la factura técnica y otras cuestiones que claramente redundaron en el rechazo. Entonces, yo no diría de manera tan categórica como que no hubieran expertos en la convención anterior, porque claramente los hubo. Incluso los independientes también tuvieron ese apoyo. Creo que a la pregunta, es una pregunta muy difícil, por supuesto. Yo creo que rápidamente los parlamentarios tienen que iniciar el proceso, pero sin los bordes, porque los bordes no van a hacer más que empantanar esto que estamos en estos días asistiendo. Si hay acuerdos, en el modo que planteaba José Francisco sobre ideas generales pudieran orientar el futuro proceso, no es lo mismo que límites, haciendo esa distinción. Creo que eso podría ser bienvenido y generar, digamos, más rápidamente el trabajo de la convención. Creo que también es muy importante definir quién va a tener la difusión del futuro texto. Esa es una definición que quedó bastante vaga en el texto de la reforma anterior, y hay que generar presupuestos, hay que generar tiempo para que la ciudadanía realmente conozca la propuesta, y no que sea así como acá tiene los 390 artículos para leer, porque claramente eso no es una tarea sencilla y no creo que muchos lo hayan podido, digamos, hacer realmente. Yo no pude leer los 389 artículos, me concentré en aquellos que me interesaban, en fin, entonces es una tarea que no se puede acometer en un tiempo muy breve. Creo que también parte del éxito es comentar cómo va a ser la implementación de la futura Constitución, porque de lo contrario, claro, la sensación del cambio es sensación de riesgo, es sensación de abismo, y eso genera inquietud. Pero si uno, por ejemplo, señala que la implementación va a ser gradual, que la implementación se va a llevar de este modo, que los órganos no van a desaparecer, etcétera, la certeza, sino que va a haber continuidad, porque de eso se trata, la transición, de una continuidad entre el derecho viejo y el derecho nuevo, eso también puede ayudar. Y también que no haya estridencias. Yo creo que las estridencias no hicieron bien en el proceso anterior. Creo que eso, las personas se quedaron con lo primero y ya después sencillamente no se les siguió atendiendo al trabajo de la convención. Y ese conjunto de elementos y muchos otros más probablemente, de todo tipo, técnicos, políticos y en fin, pudieran generar un mayor, digamos, un mejor texto. Ahora, podría ser el mejor texto de todos, lo decía recién Rodrigo, el que se proponga y así toda la ciudadanía no lo apruebe. Hay que estar pendiente de eso, que un buen texto sea aprobado por la ciudadanía. A propósito de nuestro proceso constituyente, ya están escribiendo en otras latitudes la necesidad o no de tener un plebiscito. Porque eventualmente, insisto, podemos tener un muy buen texto en esta tercera oportunidad, pero quizá sometido a plebiscito la ciudadanía no lo apruebe. Pero culturalmente nosotros estamos vinculados con los plebiscitos de salida. Entonces tenemos que pensar que esa es una condición para Chile y por lo tanto tenemos que pensar que ese buen texto sea de aquellos que la ciudadanía pueda aprobar. Por eso es tan importante la
la difusión del contenido. Yo creo que también culturalmente es difícil tener una constitución mínima. O sea, yo comparto que la constitución tendría que ser de aquellos pactos centrales, fundamentales, pero por alguna razón, como que todos quieren colocar ahí su contenido, hay una expectativa para asegurarlo. Y estos días salió una columna del profesor Luis Cordero que dice, por esta razón, es como que siempre que se quiso hacer un cambio, la respuesta fue no, que es muy probable que cualquier proceso constituyente que llevemos adelante con ese, de alguna manera, trauma, quieran ser lo más desarrolladas posible. Entonces, también a lo mejor esa es una expectativa de una constitución mínima que eventualmente no esté presente, más allá de que pueda ser deseada. En materia de ya que lo mencionaba acá, tanto, bueno, no solamente para el mundo de inversión, las empresas, qué sé yo, perdón, me quedé jurídica, más allá de las empresas, digamos, que están reclamando con reglas claras, permanentes, en fin. También la ciudadanía, digamos, yo creo que no quiere verse frente al estatismo o hasta... Claro, uno aburrida del tema y dos, que tampoco quiere aventurarse a promesas o a cambios muy radicales, ¿no? Yo creo que también quedó articulado de esta elección. Pero ¿cómo caminar? O sea, si no hay bordes, porque los bordes también podrían ser vistos como sorpresas, de alguna manera, ¿ya? Y los tiempos, digamos, aquí, que juegan, que no juegan. ¿Cómo en este periodo generar ciertas certezas para seguir caminando, andando como país? De acuerdo. Bueno, yo creo que no es tan luminosa como la condición espiritual de Rodrigo, pero ha sido una condición estructural y yo creo que hoy día realmente nos está entrampando el acuerdo. Es esta idea, o si vamos un paso atrás, el presidente Piñera el 12 de noviembre, la noche en que el presidente hace una convocatoria del Congreso Nacional, un día de gran violencia, ¿no? En que convoca al Congreso Nacional a la idea de un acuerdo por la nueva Constitución, el presidente Piñera en el fondo hace 3 anuncios, son 3 pactos los que están sobre la mesa la noche del 12 de noviembre en una cadena nacional. Uno, un acuerdo por la paz social, frente a la violencia, y esa también era extensible a la discusión de Araucanía. El pacto por la nueva Constitución, segundo, y que por supuesto termina en el proceso constituyente fallido y en el que estamos ahora, digamos, como continuidad. Y tercero, una agenda que yo no me acuerdo cómo se llama, no podía revisar bien, pero me parece que es por la justicia social, o lo que podemos llamar un pacto social a la base de 3 grandes reformas, digamos, ¿no? En pensiones, en vivienda y en salud. Eso es lo que estaba en la mesa. Ahora, por distintas razones, en parte por la pandemia, pero en parte por bloqueo político, el proceso constituyente fue el único pacto que realmente pudo encauzarse de manera institucional y con energía política. Los otros, por distintas razones, por razones que mencionaba Rodrigo, en la Constitución uno no va a zanjar el tema de la AFP, pero tampoco tenemos zanjado en el fondo el debate sobre la capitalización individual, vamos a agregar estos 5 puntos de cotización para solidaridad. Es un debate complejo, por supuesto, pero es un debate que el sistema político tiene que tomar. Entonces, yo creo que esto excusa en parte a la Convención Constitucional. La Convención Constitucional en el fondo tuvo que hacerse cargo de esos 3 pactos y demás. Todo se encauzó a través del proceso constituyente ante la parálisis, por buenas o malas razones, del sistema político, de un pacto frente al tema de la violencia y un pacto en la agenda social. El pacto constitucional, yo no veo en el fondo, ese 12 de noviembre era evidente que había un pacto, una pequeña construcción de un estado de bienestar, un pequeño estado de bienestar en construcción en Chile, lo que hoy día se llama Estado Social Democrático de Derecho, sobre la base de un pacto social en paralelo al pacto constituyente, ¿no? Entonces, yo creo que la ciudadanía en parte, claro, le pide a la Convención Constitucional que se haga cargo de todos los temas sociales, porque ha visto que el sistema político, los temas importantes están paralizados hace días, ¿no? Y por lo tanto ese es el primer error. Entonces, una manera técnica de poner este tema es, oiga, no queremos constitución programa, no queremos una constitución de detalle, dejemos toda la política democrática, digamos, un poco lo que hemos discutido acá. Pero la ciudadanía, esa respuesta en el contexto de los últimos 10 años es insuficiente, ¿no? Hay cierto escepticismo. Entonces, como que, ¿sabes qué más? Yo necesito medida en la Corte, porque mi experiencia con el sistema político es que esto no funciona. Entonces, condición estructural necesaria hoy es el pacto constituyente continúa así, certeza, ojalá con acuerdos, principio, verde entendido como principio y no como veto o límite, pero
vamos a tener un pacto, digamos, en estas materias sociales. Vamos a reencauzar el gobierno, el sector, los partidos políticos, van a encauzar estas otras agendas, porque ¿qué es lo que está pasando hoy? Algunos sectores que son críticos de continuar el proceso constituyente, no creo que con completa razón, y sí apoyado a la encuesta, utilizan esta carta para decir, ¿sabe qué más? Aquí no puede el proceso constituyente, porque en realidad volvemos al discurso de los problemas concretos de la gente, digamos, ¿no? Y por supuesto tenemos que avanzar en tres direcciones distintas, por lo menos en dos agendas. La agenda política ordinaria y el pacto constitucional. Pero lo otro no puede ser ciego, el sistema político no puede ser ciego a esa realidad, digamos, ¿no? Entonces, uno querría, en 30 días más, un itinerario, el proceso constituyente, continúa así, la presidenta Bachelet hizo un itinerario que era bastante claro, de hecho, Rodrigo lo cantó muy bien. El actual proceso constituyente se basa en buena parte en activar lo que ha dicho la presidenta Bachelet, si fue un play de la Miriam, digamos, democrático, participativo, institucional. Buena parte de los hitos que tenía la presidenta Bachelet se actualizaron en el actual proceso constituyente. Hay una continuidad. Yo creo que además un buen argumento intelectual contra el octubrismo. O sea, el proceso constituyente fallido fue una rehabilitación del proceso de la presidenta Bachelet. Pero en el fondo necesitamos avanzar en estos pactos, y yo creo que la certeza que se tiene que dar al sector privado, a los inversionistas, pero especialmente a los ciudadanos, es el pacto constituyente se orienta así, es más corto, etcétera, 6 meses, pero la política ordinaria sigue haciéndose cargo de los problemas específicos. Y las agendas que tenemos es, vamos a hacernos cargo del tema de salud, no es que vamos a hacernos cargo que va a tener un proyecto de ley que en 30 días soluciona todo, no. Vamos a empezar a discutir y poner estos temas sobre la mesa, ¿no? La reforma de pensiones ahora se va a tocar, vamos a hacer el debate de las 40 horas, vamos a hacer el debate sobre salud, etcétera. Y yo creo que con eso la ciudadanía en el fondo va a decir, mira, hay un sistema político que está orientando y causando el debate, y vamos a dejar de esta tontera de la política como ensimismada, pero preocupada, la encuesta quiere que tengamos expertos. No, ese no es el problema. El problema es que usted necesita dar certeza en estos otros ámbitos también. En caso del proceso constituyente, que el gobierno gobierne y el Congreso esté dedicado también a sacar esta agenda. Coincidencia con lo de José Francisco a propósito de la pregunta anterior sobre los liderazgos. Yo cuando decía que el presidente debía no estar ausente, por supuesto, pero sí que el liderazgo lo tuviera el Congreso, justamente para que se puedan en este gobierno llevar adelante esas otras agendas que hoy son indispensables y que no pueden esperar más. La reforma previsional, la reforma tributaria, el tema de seguridad que a las personas claramente les aqueja, a todos nosotros nos aqueja. Entonces eso hay que desarrollarlo de todas maneras, mientras en paralelo, por supuesto, transcurre el proceso constituyente, que yo concuerdo, tiene que ser más breve, y por eso mismo esta forma en que se va a llevar adelante también tiene que ser algo que se conozca pronto. La sensación actual probablemente es de inseguridad, de incerteza y también de cansancio, entonces hay que hacerlo de tal manera que no se agote. Preguntabas por la seguridad jurídica, y claro, eso tiene que ver con que los seres humanos tomamos decisiones sobre la base de expectativas futuras, ¿cierto? Y el hecho de que esas expectativas futuras se vean frustradas. E incluso que en el momento actual en que tenemos que decidir, no sabemos, por ejemplo, ahorrar la plata, si va a haber tanta inflación, etcétera, nos produce angustia. Eso siempre se ha visto como particularmente problemático en la inversión, además que mueve la economía, porque los inversionistas tienen alternativas, entonces si hay mucha incertidumbre se pueden llevar las plata a otro lugar, y eso es un problema. Pero la certidumbre entonces es valiosa para los seres humanos. Nosotros valoramos la certidumbre, sin duda alguna. Pero también tiene costo. Y por eso yo creo que hay que tener cuidado con sobrevaluar la certidumbre. Un costo naturalmente que si uno lo piensa, actuamos sobre la base de ciertas expectativas futuras, pero si esas expectativas futuras mejoran, no nos quejamos. O sea, lo que nos complica es que empeoren, no que mejoren. Y la mejora a veces supone cambio. Y lo otro es que el costo de la certidumbre puede ser una explosión. A veces la certidumbre significa, claro, vivimos bajo una enorme certidumbre, pero debajo se está generando una frustración y una violencia tremenda. Entonces, es un valor importante. Uno no puede estar jugando a generar incertidumbre porque sí, pero yo creo que no puede ser una varita mágica para oponerse a cualquier cosa. Y en particular, en el sistema político, me parece que uno, si mira la situación constitucional en Chile, deberá advertir que el sistema político ha devenido disfuncional desde hace ya bastantes años. Y mi impresión es que superar eso requiere cambios radicales, no cambios marginales.
y que por lo tanto tenemos que estar dispuestos, por ejemplo, bueno, yo insisto, lo digo por segunda vez, yo creo que hay que avanzar hacia un sistema parlamentario. Creo que en Chile no es viable en este momento el sistema presidencial de gobierno. Es un cambio radical. Y esto genera ciertamente incertidumbre y angustia. Y puede funcionar pésimo. No hay ninguna garantía de que funcione bien tampoco. Pero yo creo que negarse a mirar ciertos cambios profundos y radicales por la incertidumbre que pueden generar puede ser muy contraproducente. Yo, en virtud de la hora, porque ya me estaban apurando también, les agradezco muchísimo la conversación. Está claro que tenemos que esperar un par de días más, pero ojalá que se encauce la conversación y el debate realmente se centre en los temas que realmente van a hacer avanzar este nuevo proceso, con bordes o con mínimos bordes, sin vetos, y con una clase política que realmente esté conduciendo los procesos desde sus diferentes frentes adecuadamente. Nos quedamos con esas lecciones, esas preguntas también, con hartas preguntas también nos quedamos, pero yo creo que durante los próximos días también va a ir despejándose muchas de estas dudas. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias a los que se conectaron, a los que nos escucharon, a los que están presentes, y bueno, nosotros próximamente les avisaremos cuándo será el encuentro de códigos que viene. Bueno, agradecer también a nuestros partners nuevamente, la Universidad Adolfo Ibáñez, el estudio Recabarril Asociados y el estudio García Nadal. Muchísimas gracias.